My toes are cold. I can feel them. When does the anesthesia kick in? Wait a minute. That burns. I can't take it anymore. Stop, please. I can feel this. Este es un quirófano en el cual el paciente está despierto, está consciente, inmóvil y se queja con los ojos medio abiertos del dolor que está sintiendo. Y después de mucho tiempo, el procedimiento sigue. Lo están lesionando una y otra vez y él permanece inmóvil. No solamente permanece inmóvil, no puede hablar. No puede hablar y le siguen haciendo daño. Pues más o menos es lo mismo que estamos visualizando nosotros como gremio médico, como anestesiólogos y como personas que estamos responsables de la salud y del servicio de anestesia en este país. Entonces, en ese video en el cual la lesión es causada, pues está muy en línea de las intervenciones del doctor Ortiz, de las intervenciones del doctor Edgar Rojas, donde hay un agente externo que hace daño, hay inmovilidad ante el estímulo lesivo, hay una música de fondo y un status quo que pareciera que todo está en orden y las cosas igual siguen andando. Y a nadie parece importarle o nadie se da cuenta de lo que está pasando, o al menos no lo hablan. Entonces, la pregunta es si esta persona realmente está anestesiada y si el gremio médico realmente está anestesiado. No quiero hablar de la indiferencia porque pues ya varios hablaron de lo que la indiferencia es para nuestro gremio y lo que la indiferencia trae para la unión gremial. Como les dije, esta es una charla de políticas del sindicato. Y en eso pues hay una introducción en donde quiero llamarles la atención con respecto a la indiferencia y con respecto a la apatía. Y quiero aprovechar para felicitarlos y agradecerles por estar acá, porque son el inicio de romper la apatía. Ustedes son el inicio. Y realmente para mí es muy grato poder lograr este evento con la Junta Directiva, la doctora Maribel, al primer año de nacidos. FECODE tiene mucho tiempo y no podemos compararnos hoy a un año de nacido, o no sé si decir a un año de la concepción, no sé si nacimos, tuvimos parto el 10 de agosto del 2016 o tuvimos una concepción el 16 de agosto del 2016. Entonces yo los llamo a no desanimarse, porque es que hemos hecho mucho durante este año de gestación y realmente pues van dando. ¿Qué es la apatía? Y es algo de lo que está lleno no solamente el gremio de anestesiólogos, sino todo el gremio médico. Es un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo. Ustedes son los llamados a que esta apatía se rompa. Cada uno de ustedes puede ir convenciendo 1, 2 personas, no se necesitan más. Pero es una cuestión de ir hablando. Y entonces en ese hablar tenemos que saber qué es lo que nos motiva. Voy a hablar de las políticas del sindicato. Y para eso, pues yo quería que hiciéramos una intervención cada uno de cómo creen ustedes que es la política o qué significa la política. Pues resulta que la Real Academia de la Lengua Española no sabe qué es política. Dice, no se encuentra la palabra, no se encuentra. Y cuando uno habla de política dice, no, mejor no hablemos de eso porque eso va a haber peleas, como la foto que vemos ahí. Mejor no hablemos de eso. Pues lo que pasa es que tenemos un mal entendimiento de lo que es la política y por eso no nos organizamos y por eso no actuamos y por eso no hablamos. Entonces yo quiero que hoy se lleven el concepto de política y lo vayan manejando
en su diario vivir, y después nos pasamos a ver en este concepto de política qué hemos estado haciendo en el sindicato. La política en español no significa mucho. Como les dije, la Real Academia de la Lengua Española no tiene un significado. Quienes lo hacen de manera seria son los que tienen idioma inglés. Y entonces dividen la política en 3 términos, que para nosotros los 3 son política. Y entonces cuando nos dicen política dicen, no, mejor no hablemos. Entonces como no lo hablamos, no lo aprendemos. Y como no lo aprendemos, no lo sabemos y no lo sentimos. Yo quiero contarles un poco de la historia del sindicato. La historia del sindicato entra en un punto cero donde nadie le gusta el sindicato. Eso es de obreros. Eso es de proletarios. Y pues no entendemos que nosotros, que no tenemos los medios de producción y que no producimos nuestro trabajo y nuestro servicio con medios propios, pues también lo somos. La definición de proletario es aquel que presta su trabajo porque no tiene los medios para prestar el servicio final. Entonces nos reunimos algunos y empezamos a pensar y a sentir una inconformidad. Oiga, hay algo que está mal. Estamos inconformes. ¿Qué hacemos? Y entonces todo el mundo decía, no sé. Pero entonces la mayoría dijo, hagamos algo. Y entonces nos fuimos caminando. Y en ese hacer algo logramos una realidad jurídica en la cual nos conformamos como sindicato. Y eso fue un primer paso. Y después hemos venido franqueando varias dificultades hasta llegar al primer año con un objetivo. Y en este objetivo, varios objetivos pequeños. Y nos dimos cuenta que nos debemos convertir políticos y en esos políticos acercarnos al Estado. Y en esos políticos ir sumando voluntades. Esto es de sumar voluntades. Y este dibujito es la política. Policy es la designación de los propósitos y programas de las autoridades. Entonces las autoridades designan sus propósitos en una policy, en una política. La política también es politics, actividad de organización y lucha por el control del poder. Pues nosotros podemos hacer esa politics. Podemos llegar a pelear por el poder. Lo hace FECODE y lo hacen los sindicatos grandes y se hacen en los países donde entienden cuál es el sentido político de un sindicato. Y también tenemos en el gráfico que es politi. Politi es el ámbito de gobierno de las sociedades humanas. Nuestro ámbito de gobierno como Colombia es un ámbito de gobierno presidencial. Eso es política. La política se divide en el hacer del pueblo, en los propósitos del pueblo y en los ámbitos de gobierno. Eso es política. Entonces nosotros nos centramos en que se pelean los partidos políticos de izquierda y derecha y que eso es política, pero que nosotros no estamos metidos ahí, eso no es verdad. Es una visión muy cerrada de lo que es la política. Y cuando decimos hablemos de política, decimos no, mejor no. De religión entonces, no, tampoco. Y nos damos cuenta que la religión y la política ambas en este país están fusionadas. Entonces debemos aprender a hablar de política, debemos aprender a dialogar. Entonces, para resumir, ámbito de gobierno, organizaciones que pelean por el poder y propósitos de ese ámbito de gobierno y de las organizaciones que pelean por el poder. Entonces, hay una política en salud que tiene 2 sentidos, del ámbito presidencial, del ámbito de gobierno y del quehacer del pueblo. Y es de 2 sentidos.
Y en esa lucha se crean los propósitos de nuestra nación, los propósitos de un Estado democrático. Pero resulta y pasa que nosotros solo nos quejamos de que esos propósitos están mal hechos. Y el Estado nos dice, hay unos mecanismos con los cuales ustedes pueden cambiar estos propósitos. Hay unas puertas abiertas. Pero nosotros nos quedamos acostados y esperando que los otros lo hagan. Pues cuando se estableció el sindicato y tenemos esta realidad jurídica, decidimos que lo íbamos a hacer nosotros. Y es una realidad jurídica que se debe convertir en una realidad sociológica. Suena feo, pero sería bueno profundizar qué significa sociología y aplicarlo en nuestro hacer y en nuestro saber. Entonces pongámoslo en una realidad social que poco a poco se está consolidando. Hoy tenemos nuestra primera jornada de formación sindical. Nosotros hemos estado en las juntas diciendo cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito como ente político? Y hemos planteado a priori varios, pero de facto, con lo que nos contó la doctora Angélica y con lo que hemos venido haciendo por fuera de ello, hemos dado unos propósitos que ya son de facto, es lo que hemos hecho. Y esos propósitos es la formalización del trabajo, el detener la competencia desleal y afianzar las relaciones de gremio. Así que nos enfocamos en el sistema público con respecto a la formación del trabajo. No con ello queriendo decir que no lo vamos a hacer en el privado, pero es donde más hemos podido trabajar este año. En el sector privado hemos visto unas conductas de deslealtad en el mercado. Entonces queremos detener la competencia desleal y en eso nos está ayudando la doctora Angélica y la Escuela Nacional Sindical. Y tenemos un problema mucho más grande, que si no lo resolvemos, o un propósito mucho más grande, que si no lo resolvemos el 1 y el 2, se empiezan a dibujar, y es afianzar las relaciones de gremio. Entonces, yo hice aquí un análisis de esos 3 principios, de esos 3 objetivos, de esos 3 propósitos, pero por cuestiones de tiempo no los vamos a detallar. Y pues les cuento que cada miércoles en la noche, a las 7:30, nos reunimos para salir casi a la medianoche y seguir hablando de estos propósitos, de los problemas y de lo que vamos a hacer para alcanzar esos propósitos. Y entonces tratamos de reunirnos y dialogar y entendernos a pesar de nuestras diferencias. Son largas las peleas que he tenido con Edgar Rojas, por ejemplo, porque él dice que lo fundamental es lo fundamental, y entonces yo digo sí, pero hay que darle forma. Y en eso construimos, y tratamos de, como en el rowing, ir remando, e ir avanzando a un mismo paso. Nosotros lo que hacemos en las juntas es el ciclo de la política según Jones, pero yo estoy hablando de la política ¿cuál? ¿Quién me dice? ¿La política 1, la política 2 o la política 3? Las definiciones. Estamos hablando de la política según la definición 2, que es los propósitos. Para nosotros construir un propósito real, tenemos que hacer un ciclo, y es un ciclo que hacemos cada junta. Identificamos un problema, formulamos las soluciones, tomamos decisiones, implementamos las decisiones, y aquí hemos tenido grandes problemas porque nos hacen falta manos para implementar las decisiones que tomamos después de hacer profundas reflexiones y debates. Entonces aprovecho aquí la oportunidad para decirles, nos hacen falta manos porque tenemos que implementar muchas cosas. Después evaluamos, y en eso hay una retroalimentación. De la evaluación pasamos a la implementación, de la implementación a la toma de decisión. Cuando ya evaluamos volvemos a identificar problemas, y en eso estamos. Pero incluso en esta gestación hemos visto que apreciar los acontecimientos es algo que no es fácil.
Y entonces nos empezamos a dar cuenta que no somos un bote chiquito como el de Rowing, sino que si queremos lograr estos propósitos, resulta que el mar es grande y que nuestro barco es mucho más grande que lo que vemos. Pero solo podemos ver como gremio de anestesia un pedacito y supuestamente un mar en calma. Y en ese pedacito nos reunimos todos los sindicatos de Colombia y hay unos que contratan y hay otros que no contratan. Y en eso simplemente pues quedó un acta y una reunión donde hemos dicho vamos a hacer algo, pero todavía no sabemos qué. Entonces este sindicato que no contrata pues se une con otros aquí en Bogotá y forma un pedacito de barco, pero nos hace falta mucho. Y estamos tratando de apreciar los acontecimientos y poder ver cuál es la realidad. Quiero que piensen en la definición de problema. Un problema es algo que se nos pone enfrente para cumplir un propósito. Y quiero que recuerden que en el cuadro que les traje de los ciclos de la política, lo primero es definir el problema, porque es que debemos saber para dónde caminamos. Y entonces yo les digo, ¿cuál es el problema con respecto al propósito 1? ¿Cuál es el propósito 1? El propósito 1 es laboralizar al gremio, al menos en Bogotá y Cundinamarca. Eso tuvo una acción concreta, que fue la negociación este año. Hay un propósito que es claro. Y entonces, ¿por qué no alcanzamos ese propósito? Bueno, primero porque estamos en gestación. Segundo, porque hay una entrada de nuevas estructuras en el modelo de salud. ¿Hay un sistema en red? Pues no. Eso no es un problema, eso es un hecho. Y es algo que está en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, ni siquiera es de la Secretaría, eso está en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces eso no es un problema, esa es una circunstancia del océano. Y entonces uno no va a subir velas o a bajar velas porque el océano está tal cual. No. Toca mirar cómo pero no es un problema, es una circunstancia. El déficit financiero que se compensa con presupuesto de nómina, y hay gimnasia financiera y entonces los rubros que están para nuestros cargos de planta los utilizas en otra cosa. Y lo hace la Secretaría de Salud de manera clara, transparente. Hacienda les da permiso y ellos mueven los presupuestos. Entonces eso tampoco es un problema. Eso es una condición del entorno. Hay escepticismo en la eficacia de las herramientas disponibles para hacer valer de los derechos laborales. Ese me tiene pensando. Ese me tiene pensando y por favor les pido, no desistan, porque esto es un camino largo. No desistan porque hoy no vinieron los 102 afiliados. Esto es un camino largo de compromisos y de acciones muy puntuales. No haya unidad de acción insuficiente con otras especialidades, pues nosotros logramos unidad de acción al levantarnos de la mesa de negociación y decir esto es un abuso y es indigno recibir los 4 puestos, porque eran 4 que nos están ofreciendo. Entonces sí logramos unidad de acción, a mochas, pero la logramos y la tenemos. Y parte de esta reunión, ustedes vieron aquí a los psiquiatras y a los ortopedistas, que por muchas razones no asisten o llegan tarde o tienen que salir, porque es que nosotros los médicos tenemos muy poco tiempo, por eso el término de visita de médico. Pero entonces tenemos que empezar a mirar cómo hacemos para sacar tiempo y cómo hacemos para pensar y hablar diferente. No, que no podemos, con el propósito 1, laboralizar la gente, porque es que los procesos son largos de la Comisión del Servicio Nacional, la Comisión del Servicio Civil, que son los que ofertan los cargos de planta, ¿no? Esos procesos son de 3, 5 años, entonces eso es un problema, no, tampoco. Eso hace parte del entorno. Entonces los dejo con el escepticismo en la eficiencia de las herramientas disponibles para hacer valer los derechos laborales y yo pongo ese problema acá. Nos dijimos, algo pasa, hay que hacer algo. ¿Qué hacemos? Caminemos. Y ahora algunos dicen, oiga, no caminemos. Oiga, no pasa nada. Sí está pasando. Pero hay que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cómo estamos de agencia política? Y la agencia política es la definición que les dije acá. Politics. ¿Cómo estamos organizándonos y cómo estamos haciendo? ¿Cómo hacemos nuestro día a día para pensar y lograr ese propósito? Entonces yo no les voy a decir puntualmente el día de hoy las políticas del sindicato, porque los invito a que nos acompañen, a que nos escriban al mail,
a que nos llamemos, a que construyamos. Nosotros podríamos no llegar a tener un partido político, pero sí podríamos tener un tanque de pensamiento, que es la forma en que la academia se comunica con el Estado o se comunica con los partidos políticos dominantes. Y entonces en ese tanque de pensamiento decir, oiga, nosotros somos médicos y queremos una buena salud para el país. Les aseguro que el ámbito de gobierno, este ámbito presidencial, no se puede hacer el loco con tener un buen sistema de salud. Yo estuve en varias reuniones esta semana donde el ministerio y entidades privadas están realmente interesadas en una salud adecuada, pero se quedan cortos porque este sistema neoliberal le recorta los presupuestos al Estado y es una forma de gobernar, tener un gasto público bajo. Entonces nos toca hacer cosas a nosotros sin que nos paguen, porque es que el gasto público está bajo y ellos esperan que nosotros como ciudadanos ayudemos a decir cuáles son los propósitos en nuestro sector. Pero sí tenemos unos puntos de partida, básicamente dos. El primer punto de partida es que si nos ofrecen contrato sindical decimos no gracias, porque hay ya empresas que hacen eso. Y entonces nosotros, ¿para qué nos vamos a poner a competirles si es que ese no es nuestro propósito? Yo les cuento, yo cuando empecé el MBA dije no, pues voy a hacer algo como una cooperativa. Y en esa cooperativa tenemos algo en el cual todos aportamos y todos nos beneficiamos. Cuando fui avanzando en la maestría me di cuenta y mirando las dinámicas económicas del país me di cuenta, esto no tiene sentido. Si a nosotros nos giraran los dineros directamente desde la UPC, podría funcionar. Nosotros nos dan la UPC y nosotros administramos y prestamos el servicio. Nos tocaría ser muy fuertes y muy capaces, pero no es la realidad del sistema. A nosotros no nos van a girar esa plata. Entonces me di cuenta que realmente ser empresario y hacer las cosas bien acá no van a funcionar con la política actual y cómo funciona el sistema. Y entonces me encontré a varios amigos que ya tienen tiempo en estas lidias sindicales. Pongo el ejemplo de Asmedas, que siempre decía que el contrato sindical no. Y en la última reunión dice, contrato sindical fue un error, pero aprendimos. Entonces ABOC aprende de eso. Y cuando le dicen contrato sindical dice no gracias. Y es un principio. Y hay un segundo principio. El médico tiene derecho a recibir remuneración por su trabajo, la cual constituye su medio normal de subsistencia. Es entendido que el trabajo o servicio del médico solo lo beneficiará a él y a quien lo reciba. Nunca a terceras personas que pretendan explotarlo comercial o políticamente. Eso está en el Código de Ética Médica en el artículo 7. Entonces, los invito a construir los propósitos, los invito a reflexionar de los problemas y los invito a saber un poco más de política. Esto va a ser un poco difícil, pero quiero que se lo traten de memorizar. La política como producto, que es esta parte del centro, la política como producto, es un producto de la actividad política, que es el hacer de los grupos organizados. Entonces, nosotros tenemos que intervenir en los propósitos en salud, porque nosotros somos los que sabemos salud. El presidente no sabe salud, el ministro no sabe salud, y ellos están haciendo las cosas según su saber. Nosotros tenemos que llegar a esas instancias y hablar con ellos, no darnos trompadas, como en la foto de lo que supuestamente aquí en Colombia creemos que es la política. Llegar a hablar con fuerza y con dignidad. Entonces yo creo que el gremio médico, o al menos nuestro gremio de anestesiólogos, no está anestesiado y estamos despertando. Muchas gracias.